Muy bien, entiendo que ya la tenéis en pantalla. Y lo primero, buenos mediodías. El equipo de IHR que hoy os acompañamos somos mis compañeras Laura Gándara, que se responsabiliza de sala, mis compañeras Emilia y Alejandra, que son quienes están velando por todo el tema del soporte, la conexión, el audio, por decir, oye, que estamos empezando, no te olvides de la reunión, etcétera, etcétera. Y servidor Antonio de Juan, que estaré intentando estorbar lo menos posible y fundamentalmente enfocado en controlar un poco y coordinar los tiempos para que todos tengamos nuestros minutos de intervención, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos avanzando. Super experto al rescate, que os habréis dado cuenta que no soy yo, obviamente, pero bueno, super experto al rescate es parte de esa campaña que nos ha preparado como todos los años Vena Creativa y bueno, es un poco la idea de eh, lo que hacemos en IHR, que es trabajar un poco pues para estar bien informados, bien actualizados y que podamos también tener un espacio en el que compartir prácticas en tendencias, etcétera, de todo lo que tiene que ver con ese maravilloso universo de recursos humanos internacional y la movilidad global, ¿vale? Y todo esto lo hacemos en el marco de la Semana IHR Providers 2026, 15ª edición, celebrándola los días 10 y 12 en formato webinar, 17 en formato presencial, con más de 30 conferencias y mesas redondas sobre toda una serie de aspectos relevantes en movilidad internacional y International HR, con 90 firmas en más de 20 categorías distintas de servicios y toda una serie de bloques de contenidos, información, etcétera, ¿vale? Como siempre os recuerdo, si no es para esta, para la siguiente, que identifiquéis vuestro usuario Webex de una manera eh, que nos permita identificaros, es decir, nombre y apellido, nombre y empresa, no nicknames, nada de eso, si no, no podremos daros acceso a la documentación, ¿vale? Dos temas logísticos. Primero, ya habréis visto que estamos grabando esta sesión, ¿vale? Esto es para bueno, efectos de control de calidad, resolución de incidencias puntuales, etcétera, ¿vale? Segundo, bueno, tenemos también un cuestionario de valoración. Sabéis que tenemos cierta adicción a esto. Es simplemente efectos internos, pero nos ayuda mucho a ir mejorando de una manera continua, digamos que la utilidad que tienen las sesiones para vosotros, ¿vale? Es un cuestionario anónimo en formato Google Form y es muy fácil, o sea, lleva 2, 3 segundos, solo quien no tenga acceso por cortafuegos o lo que sea, que nos lo pida y se lo podemos mandar en otro formato. Pero en principio, antes de abandonar sala, por favor, completad el cuestionario. Mi compañera Laura os está compartiendo en el chat ese cuestionario de valoración. ¿De acuerdo? Os animamos, como siempre, a compartir bajo el hashtag IHRProviders fotos o capturas de imagen, eh, mm, pues un poco sobre cómo estáis viviendo vuestra participación en este evento, ¿vale? Cómo lo estáis viendo vosotros. Y ya sabéis, habrá premio para la imagen posteada más original y representativa del evento. También están abiertos canales como el WhatsApp o el email para mandar esos pantallazos si no os apetece compartirlo en LinkedIn, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sabéis, Semana IHR Providers, por tanto, dentro del ecosistema de comunidades de conocimiento en dirección y gestión internacional de personas de IHR, que es un ecosistema de comunidades, tenemos la comunidad IHR Providers, que es nuestra comunidad especializada en lo que tiene que ver con temas de servicios, de recursos humanos y movilidad internacional, ¿vale? Más de 90 firmas en más de 20 categorías distintas de servicios en este campo. Y estas son las firmas que sostienen, promueven y hacen posible, al fin y al cabo, este evento, ¿de acuerdo? Entre esas firmas, algunas como las que os comparto, que os sonarán, que van por orden alfabético, estas también os sonarán bastante, son las firmas participantes en el evento, porque hay algunas más en IHR Providers que no están en el evento. Estas también, incluso me atrevería a decir que estas también, ¿de acuerdo? Todas estas firmas, yo diría que lo mejor de lo mejor en temas de servicios relacionados con movilidad y dirección internacional de personas. 12 bloques, sabéis que hemos visto el bloque 1, novedades en servicios, y ahora estamos ya en el bloque 2. Bloque 2 está enfocado en políticas de gestión de viajeros internacionales.
¿De acuerdo? Esto se cruza además con el tema de los movimientos de corta duración, podemos decir de menos de 3 meses, de una manera que a veces incluso los hace indistinguibles, pero al menos desde un punto de vista de gestión práctica. Pero bueno, un poco por centrar. Estamos hablando de las políticas de gestión de viajeros internacionales. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias al patrocinador de este bloque, que es HLA Grupo Hospitalario, y en su nombre, pues a Julián Campo, que creo que está por ahí. Julián, si quieres dar buenos días, puedes desactivarte ahora el mute. Hola, buenos días. Buenos Muy días. buenos días. Bueno, primero, gracias a IHR por la oportunidad de participar en esta webinar, como siempre, tan interesantes. Decirles, pues, que cuentan con nosotros. Nosotros del grupo HLA trabajamos para que los viajeros, cuando llegan a España, sean atendidos y acompañados en cualquier necesidad médica. Cada vez la movilidad internacional va creciendo, pero hay algunos factores que pueden hacer que esto se complique un poco más, como el desconocimiento del viajero, las barreras idiomáticas, procesos administrativos complejos. Nosotros en el grupo podemos aportar una red hospitalaria nacional, atención 24/7 multilingüe, procesos adaptados al viajero internacional, una gestión integral de casos y unos servicios competitivos que vienen junto con una respuesta inmediata. En el grupo HLA creemos que la movilidad internacional es sostenible si está acompañada de un sistema de asistencia médica robusto, humano y accesible. Para nosotros, pues será un placer ser los aliados de cada uno de ustedes y cuenten con nosotros en lo que sea. Fenomenal. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a HLA por ser los patrocinadores de este bloque 2, enfocado, como os decía, en políticas de gestión de viajeros internacionales. Y este es el momento para darles las gracias y presentaros también a las tres firmas expertas que analizarán distintos aspectos relacionados con este ámbito. En primer lugar, os adelanto que vamos a tener una presentación sobre fiscalidad de viajeros internacionales, en particular enfocado en lo que es una tecnología para una gestión ordenada de la exención 7P, y que lo haremos de la mano de Jesús Romero de Crau. Luego analizaremos los aspectos prácticos migratorios esenciales en los viajes internacionales de la mano de Irene Martín de Santa Fe. Y finalmente nos enfocaremos en el tema del alojamiento para los viajeros internacionales y los movimientos de corta duración, cómo se puede gestionar eficazmente y las claves prácticas. Y eso lo haremos de la mano de Silverdor y en caso concreto de Jaime Molina. ¿De acuerdo? Así que dicho esto, si os parece, voy a compartir la primera presentación. Voy a desmutear a nuestro querido Jesús Romero. Jesús, ¿puedes ya? Ya puedo, Antonio, muchas gracias. Perfecto. Voy a compartir tu presentación. Te tengo aquí. Aprovecho para agradecer a Julián Echelea por patrocinar este bloque y a vosotros, Antonio, y todo el equipo por el trabajo duro que hacéis para que esto funcione. Espero que no seas muy duro conmigo con los tiempos y prometo aportarme. Seré inflexible, ya lo sabes. No lo dudaba. Bueno, Jesús, cuando quieras. Estupendo, Antonio. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos directamente a la cuestión. No voy a daros una clase magistral de 7P, pero sí que voy a hacer una breve introducción porque de lo que vamos a hablar hoy es de cómo gestionar el 7P desde la óptica de la empresa y sobre todo a través de una herramienta tecnológica que para aquellos que vengáis presencialmente la semana que viene al evento IHR, pues en el stand 22 estaremos Crow pues con una demo in situ, pues con un portátil para todos aquellos que tengáis curiosidad, pues que la podáis trastear y ver cómo se mueve la criatura esta que hemos creado. Una breve introducción porque para hablar de cómo se gestiona tecnológicamente el 7P, que no se nos quede nadie por el camino sin saber bien lo que es, aunque seguramente todos estáis en mayor o menor grado familiarizados. Hablamos de una exención que está regulada en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, concretamente en el artículo 7, letra P, de ahí su denominación popular 7P. Es una exención de hasta 60.100 euros. No olvidemos que esta exención se introdujo en el año 98 con la ley 4098. Claro, en su momento 10 millones de pesetas era mucho dinero, pero a nadie en el gobierno se le ha ocurrido o en los gobiernos sucesivos, de que quizás este importe en algún momento se debería revisar al alza, puesto que la vida ha subido, la cesta de la compra también, y aquí seguimos con estos 60.100 euros que, hombre, no son nada despreciables, pero no alcanzan la plenitud
y dijéramos el incentivo que se estableció cuando se introdujo en el año 98. Hoy prácticamente, si hiciéramos un cálculo inflacionario, pues debería rondar casi los 120.000 euros aproximadamente, prácticamente el doble aproximadamente, ¿no? Dicho esto, las condiciones principales para su aplicación, muy resumidas. Claramente tiene que haber un desplazamiento en el extranjero, motivo por el cual estamos presentando aquí. Es una gestión pues, al final de viajeros en el extranjero. Si no hay desplazamiento, no hay 7P. Se debe trabajar en beneficio de una empresa extranjera o no residente en términos técnicos, que puede ser del grupo o de fuera del grupo, lo que nos va a determinar el grado de intensidad en la prueba documental a la hora de defender la aplicación de esta exención. Pues siempre, pues si trabajo para una empresa extranjera, está claro que eso se ve a través de una factura, si he prestado un servicio o una asistencia, pues siempre se podrá aportar ese documento claro y al ser una relación entre terceros siempre se goza de mayor veracidad, pero también lo puedo hacer si me desplazo a otra empresa del propio grupo. Aquí hay que ser más celoso con la tipología de documentos que aporto para que se entienda bien que aunque me he desplazado dentro del grupo estoy prestando un servicio en beneficio de una de esas empresas del grupo que están en el extranjero. E importante, el país receptor de estos empleados o trabajadores que se desplazan, que nos tiene una jurisdicción que se llama no cooperativa, lo que antes se llamaba, no conocían como paraísos fiscales, es decir, una jurisdicción homologada, que tenga un impuesto sobre la renta de las personas físicas equivalente al español. Un tema muy importante antes de pasar al siguiente aspecto. Esto está en la ley del impuesto, regulado en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, es el contribuyente, la persona física, la que tiene la potestad de aplicar esta exención, totalmente al margen de su empleador o empresa. No podemos evitar que una persona que se desplaza al extranjero tenga la tentación de declarar un importe inferior, diciendo o alegando que le aplica esta exención, puesto que es potestativo del contribuyente. Lo que vamos a exponer hoy es invitar a las empresas a que adopten la política del 7P y en esa adopción y esos aspectos negativos, que básicamente es su gestión, su burocracia, poner una herramienta tecnológica encima de la mesa para facilitar pues esa gestión, dado que desde luego siempre es mucho mejor ir de la mano empresa y trabajador para la aplicación del 7P, pudiendo incluso, como ponemos aquí en breve leyenda, incluir el 7P desde el principio en nómina, ¿de acuerdo? Para que cuadre lo que declara el trabajador en su declaración y lo que la empresa ha ido reportando periódicamente en las declaraciones de retenciones. Si pasamos al siguiente aspecto, que básicamente son los aspectos conflictivos en los que hemos de prestar cierta atención y que una herramienta tecnológica siempre nos va a ayudar y una implementación de la política del 7P de mano de la empresa va a ayudar, pues los aspectos conflictivos básicamente giran en torno a la justificación documental, cuando básicamente hay requerimientos de la administración tributaria, cómo se computan los días, por tanto, un calendario exhaustivo, qué funciones se desarrollan en el extranjero. No todo vale para aplicar la exención. Si una persona se desplaza para asistir a una feria internacional, eso no beneficia a una empresa extranjera, beneficia a la empresa española que lo ha desplazado fuera, que lo ha invitado a que vaya fuera a asistir a esa feria. Por tanto, hay desplazamiento, pero no habría beneficio del 7P. Y luego, ¿cómo se calcula? Es decir, bueno, la metodología de cálculo que brevemente pues citaremos ahora. En justificación documental, los tribunales se han ido manifestando y han ido mejorando de alguna forma o intentando obligar a la administración a que vaya aceptando determinados documentos, como es un certificado emitido por la propia empresa. La empresa nos certifica documentalmente del motivo del desplazamiento, cuáles son las funciones desarrolladas y cuánto tiempo hemos estado fuera. Eso debería ser un elemento suficiente de prueba para ganar el 7P. Sabemos que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que así lo avala, con lo cual, muy bien por una sentencia de un alto tribunal que lo avala, pero luego es cierto que la práctica es muy caprichosa y los inspectores, no todos los actuarios aplican esta teoría, pero al menos sabemos que de fondo, si hubiera un litigio detrás, tenemos argumentos suficientes para defender que un certificado de una empresa es un elemento muy potente. Pero nunca olvidemos el resto de pruebas adicionales que nos va a interesar aportar a la inspección para no ir a tribunales cada vez que tengamos que defender un 7P y que, por tanto, en una fase inicial pues podamos defenderlo. El cómputo de los días, el conflicto está en qué días se cuentan, qué días no se cuentan. Bueno, pues aquí también ha habido mucha jurisprudencia. Se admiten los días de partida, los días de regreso. Había discusiones sobre por no desarrollar íntegramente en el extranjero, pues un día o una jornada laboral que no computaba el día. Y sí que los tribunales han fallado a favor de que se debe computar el día de partida, el de regreso, por pequeño que sea la interacción en el país, puesto que al final forma parte de pues una suerte de, llamémosle, obligación de mi empleador de desplazarme al extranjero para acometer unos determinados trabajos. Igual que también computan dentro de estos números de días los festivos y los fines de semana, eso sí, que estén dentro de ese periodo de desplazamiento. Si me voy un jueves y regreso un martes, el fin de semana que esté en medio, obviamente computaría si forma parte de un desplazamiento único. Un apartado muy importante son las funciones que se realizan en el extranjero y la prueba que dejamos de esas funciones. Las funciones, como hemos dicho antes, deben redundar siempre en beneficio de una empresa que está en el extranjero y eso al final se acaba verificando o avalando a través de una factura
es la que demuestra que el servicio que hemos prestado le ha beneficiado, por tanto, yo te repercuto ese coste. Si es un tercero, es un cliente porque le hemos prestado una asistencia en un determinado proyecto, o un servicio postventa, o una instalación, etcétera, esto acabará siempre pues, en una factura de repercusión y el trabajo y los empleados desplazados pues, quedarán avalados por esa función. Pero cuando destinamos a alguien dentro del seno de un grupo siempre es más difícil, hay más fricciones. Saber, bueno, ¿y qué has ido a hacer? ¿Has ido a controlar a la filial? Si vas a controlar esto, no beneficia a la filial, beneficia al grupo y no estaríamos dentro. Muy importante recabar esta tipología de pruebas. Y las funciones ejecutivas también generan muchas fricciones. Una función ejecutiva, un administrador que se desplaza, lo mismo. Si al final hay un beneficio para el ente que está en el extranjero, estamos en buen camino para poder defender un artículo 7P, aunque incluso sea un cargo directivo. Y la exención la calcularemos siempre mediante retribuciones específicas, que no se utiliza mucho, pero es muy interesante, un tanto alzado por un proyecto. Yo te envío al extranjero para un proyecto de apertura de una nueva filial o para el desarrollo de este determinado proyecto y en condiciones laborales yo te puedo pactar un bonus específico de 30.000 euros, ¿por qué no?, por el buen éxito de ese proyecto. Ahí no entraría ni siquiera a computar el número de días. Simplemente el valor de la remuneración variable que me asignes por el éxito del proyecto íntegramente entraría dentro del 7P, dándole un mayor atractivo a no solo ir contando día a día, si al final pues solo estoy 2 semanas fuera, en la que, bueno, pues el resultado final de la exención pues quizá queda un poco descafeinada. Y cuando la retribución no es específica para un proyecto en concreto, pues aquí la retribución es lineal, es el salario, y por tanto iremos a ese cómputo lineal de días en el año para saber cuál es el importe que tengo de exención, siempre con ese tope de 60.100 euros. Motivos por el cual recomendamos que una empresa implante una política de 7P o en un plan de asignación internacional, simplemente que adopte esta política. Básicamente, pues por lo que hemos dicho antes, es potestad del contribuyente, de la persona física, aplicarlo. Pues interesa evitar los lobos solitarios que se van aplicando este beneficio sin ir de la mano de la empresa. ¿Por qué? Porque genera altos riesgos para la propia empresa. De entrada, porque puede recibir un aluvión de requerimientos de la administración para verificar que la aplicación del empleado de esa exención es válida o no, con lo cual es una molestia burocrática. Pero además tiene riesgos adicionales. Si ese 7P prospera en favor del trabajador y tiene derecho a aplicar esa exención, sabemos que si el desplazamiento es en el seno de un grupo, eso tiene que acabar en una factura. ¿Habrá hecho la empresa los deberes y habrá facturado ese servicio? ¿Tendrá el contrato oportuno y todos los elementos de prueba para demostrar que ese trabajador que presta ese trabajo y que le ha habilitado a aplicar el 7P no pone en riesgo a la empresa y le vengan a reclamar si tiene los deberes hechos en materia de operaciones vinculadas, transfer pricing, etcétera, que implica un régimen sancionador muy potente? De cara a los trabajadores, pues ir de la mano de la empresa indudablemente le pone a su disposición todo el abanico de elementos de prueba para defender el éxito del 7P. Por tanto, es también muy importante ir de la mano y que generar un tándem empresa-trabajador. Y luego hay una visión positiva. El 7P, hasta 60.100 euros de exención, no deja de tener un atractivo retributivo en la remuneración del trabajador, en la que sin que incremente los costes salariales o retributivos del empleado, le queda más neto en el bolsillo. ¿Por qué no implantar un incentivo de este tipo en el que nos pone pues, una buena herramienta de gestión pues, del capital humano en las empresas, ¿no? Pues bien, estos serían los motivos por los que decimos, oye, es interesante implantar un sistema de 7P. Si lo implantamos, ¿cuál es el mayor problema? La carga burocrática, la gestión. No es lo mismo gestionar un 7P en una empresa para 3, 4 o 5 empleados que para 150, 200, 300 o más. La herramienta tecnológica, en el mundo en el que estamos hoy, pues hay soluciones. Nosotros desde CRO hemos desarrollado la nuestra propia, fruto de años de experiencia lidiando con el 7P y toda la casuística que nos hemos ido encontrando con diferentes empresas. Y esta herramienta le llamamos CrowTrip. Al final es una fórmula de identificar una gestión muy concreta de 7P. Cuando la empresa da el paso y decide adoptar una gestión del 7P interna, tener una herramienta tecnológica, pues le ayuda pues eso, a impulsar esta medida, a internacionalizar este incentivo, extenderlo en la plantilla, porque la gestión es muy simple, es en tiempo real. La nutre el propio empleado, también la puede nutrir la propia empresa o incluso nosotros, CRO, como profesionales. Es una herramienta que permite el control total de los viajes, no control por controlar, sino control por gestión, por saber dónde tengo toda mi población de trabajadores en todo momento, cuáles son los trabajos que se realizan, los días que están fuera. Hay un control exhaustivo en tiempo real de todo el movimiento del 7P. La validación experta nuestra detrás. Todos los trabajos que dan derecho a una exención, CRO los ha validado previamente y el propio sistema, ahora veréis unos ejemplos, unos pantallazos de cómo se valida y solo lo que está en verde funciona para aplicar la exención y su adopción en nómina. Y desde la propia plataforma se puede tener acceso a la hoja de salario y a la exención en tiempo real. Y además ayudamos a que esa documentación esté de fácil acceso, custodiada durante 4 años, al acceso del propio empleado, del empleador y obviamente nuestro de CRO. Con lo cual facilita la aplicación de este beneficio y además incluye un chat
para que haya una comunicación directa en este triángulo empresa, trabajador, Crow, para que todas las comunicaciones, incidencias, reclamaciones de datos o información se realicen dentro del mismo chat sin tener que estar pues, con un montón de mails desperdigados concentrando toda la información en una sola plataforma. Os voy a poner ahora siempre 3 pantallazos antes de finalizar la sesión de hoy, pero insisto, en la sesión presencial que tendremos la semana que viene, los que estéis interesados, pues os damos la bienvenida a nuestro stand para haceros una muestra de cómo funciona. Tenemos 3 pantallazos simplemente de cómo lo ve el empleado, de cómo lo ve la empresa y cómo lo ve Crow. El empleado tiene acceso, lo puede hacer desde el móvil, es un sistema pues, basado en web que tanto se puede gestionar desde un PC como desde un móvil, en el que el trabajador puede introducir, como veis aquí en pantalla, registrar un nuevo viaje, indicando la ciudad, indicando el país, él abre un calendario, indica los días, con lo cual puede programar el viaje ya por adelantado, no hace falta in situ, sino incluso lo puedes programar, explicas el motivo con la literatura pues más idónea que se te ocurra, literatura que luego la empresa y Crow van a ver y van a validar, si lo que la función no es correcta, pues no se validará el viaje. Y como veis aquí en azul, pues se puede subir todo tipo de documentación de prueba de estos viajes. Todo lo que sean billetes de avión, recibos de hoteles, recibos de restaurantes, documentación no sensible que ayude a completar esta fotografía y, por tanto, esta información se va subiendo periódicamente. La siguiente pantallazo que os hemos puesto sería cómo lo ve de alguna forma el empleador, la empresa, Crow, me adelanto, en el que se ve. Tenemos un dashboard de gestión en el que por colores, en azul sería la totalidad de los viajes de las diferentes empresas y trabajadores que estamos asistiendo. En verde, los validados, los únicos que activan y dan derecho a la aplicación de la exención y, por tanto, están automáticamente linkados con el cálculo de la exención. En naranja sería lo que está pendiente, lo que está en curso, en proceso de trabajo y de validación de toda la documentación soporte o simplemente porque hay cosas pendientes. Y en rojo, los rechazados, ya sea porque faltan documentos, porque no están bien justificados, no están bien acreditados. Y en tiempo real, Crow, nosotros controlamos y autorizamos finalmente lo que consideramos que sí da derecho a la aplicación de STP y cuáles no. Y tenemos una visión global de todos nuestros clientes y de todos los trabajadores en tiempo real de sus viajes. Y por último, aquí sí os enseñamos lo que sería un poco el pantallazo. Esto es un breve resumen en 3 slides porque el tiempo no permitía para más, pero para que veáis a nivel de resumen, el empleador, él también puede registrar empleados que vayan a trabajar, tiene un detalle de todas las fechas de trabajo, de desplazamiento por trabajador, con la documentación que se va subiendo para sustentarlo. Veis aquí un pequeño cálculo en el que la propia empresa introduce el salario anual del trabajador con la composición de las partidas salariales que tenga. Y en tiempo real, aquí en naranja, veréis el grado de exención que se está disfrutando en el momento y esto está linkado con la nómina para que nosotros en Crow, que también llevamos una división de gestión de nóminas, hay una comunicación directa del apartado fiscal y el apartado de gestión de nóminas para ver en todo momento cómo se va aplicando esa exención en cada momento y tener una imagen en tiempo real de toda la población de personas que están utilizando ese 7P en tiempo real. ¿De acuerdo? Por tanto, muy breve estos 3 pantallazos. No sé cómo vamos de tiempo, Antonio, pero mi objetivo es cumplir. ¿Perdón? Justo, hemos llegado justitos. Básicamente aquí tenéis mis datos de contacto. Estaremos con el equipo en el stand 22 la semana que viene, con compañeros del área fiscal, también del área laboral y del área de nóminas internacional. Para cualquier duda o asistencia que tengáis, encantados de presentaros una demo en directo para que veáis las utilidades. Con lo cual, agradeceros el tiempo como siempre y nada, Antonio, espero haber cumplido y te devuelvo la palabra. Fantástico. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, y gracias efectivamente por haber sido tan escrupuloso con el tiempo y por compartirnos esta experiencia, que efectivamente el 7P primero hay que entenderlo y luego hay que gestionarlo, son las 2 patas, ¿no? Bueno, y luego preguntarse efectivamente por qué 60.100 euros, ¿no? Joder, no hemos sido capaces de pasar del 10 millones de pesetas, no nos hemos conseguido escapar todavía de eso. Así que nada, bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente presentación. La siguiente intervención tiene que ver con los aspectos migratorios. Irene, si quieres te puedes ir desmuteando ya y ya te comparto yo la presentación. Hola. Hola Irene, te Ya escuchamos fenomenal. perfectamente. Y ahora vamos a compartir tu presentación. Espera, porque tengo que salir de esta primero. Ya está. Ya salgo. Y ahora ya puedo buscarte. Primero sale la que tengo abierta. Ahora, caramba. Pues vamos con la siguiente presentación. Y deseando escucharte, Irene, y nada, me hago a un lado.
Muy bien, millones de gracias. Sí, gracias Jesús por siempre tu claridad en las exposiciones y la herramienta. Voy a pasar yo por tu stand para el tema de la herramienta, que me ha parecido muy útil. Gracias también a los sponsors de esta charla y nada, encantada de estar aquí como año tras año con vosotros para explicaros concretamente este año el tema de bueno, pues los aspectos migratorios en los viajes internacionales, viajes de negocios. ¿Vale? Entonces, aunque parezcan muchos puntos, me voy a ceñir a los 15 minutos, pero tú sabes que este tema es mi pasión, así que me puedes cortar porque, Antonio, seguro que me enrollo en más de uno. ¿Vale? Ok. Nada, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, la normativa, aunque ya sabéis que no soy, intento no dar muchas leyes, sino hacerlo amigable y entendible para todos. Y bueno, vamos a hacer unos elementos básicos y los países, características del viaje de negocios y el famoso ETIAS, que tanto empieza ya a escucharse por todos los lados, pues para intentar explicar un poquito en qué situación estamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues para introducir este tema, el tema de los viajes de negocios con el visado de negocios, que es en lo que yo me voy a centrar, es la perspectiva, al final es un supuesto cada día más habitual en empresas de todos los tamaños. Y esto es importante porque actualmente todas las empresas tienen relaciones con o filiales o clientes o proveedores en otros países. Es decir, las fronteras a nivel de negocios han desaparecido. Y esto es importante porque entonces nos vamos a encontrar con esta casuística independientemente del tamaño de vuestra empresa. Además, lo que nosotros vamos viendo cada día más es que hay una conciencia migratoria. No sé si es por las políticas de los países actualmente, pero cada día más se es consciente de que seguramente habrá un visado que aplicar o si no lo estoy aplicando a lo mejor lo debería estar aplicando, ¿no? Entonces, la diferencia es que antes éramos nosotros los que decíamos, oye, y le señalábamos, ¿no?, al de recursos humanos, oye, que esta persona se está yendo con su pasaporte tan a gusto y a lo mejor no corresponde que se vaya solo con su pasaporte. Necesitamos estudiar esta situación para ver si aplica o no un visado y cumplir con la normativa migratoria. Y ahora la realidad es que sois vosotros los que nos contactáis para decir, oye, yo creo que esto no lo estamos haciendo bien, ¿no? O yo creo que esto no se puede ir así como así. Luego ya, después de daros el advice, lo que hagáis, lo que no hagáis, ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, la dirección ha cambiado en los últimos tiempos por esa conciencia migratoria de la que hablo, ¿no? Y bueno, y es importante que, pues, saber en lo que respecta al territorio Schengen, pues como sabéis, este futuro y próximo ETIAS, que es una visa electrónica de viaje, que será aplicada o empezará a entrar en vigor en este año para los viajes de negocios, independientemente de cuál sea tu nacionalidad. Y ya, pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente yo pongo ahí la normativa porque yo creo que luego os pasan la presentación para que la tengáis, pero bueno, es una normativa que lo que aquí es importante explicar es que es una normativa que no es nacional, es una normativa que es europea. Y esto es importante porque los visados de negocios son visados Schengen, que ya empezó a meter esa palabra que nadie sabe cómo escribirla, pues visados Schengen que tenemos que estar de acuerdo cada uno de los países miembros, puesto que una vez en Schengen ya no hay barreras. Entonces, la normativa no es una normativa local, esos son visados nacionales, sino que son normativas europeas, puesto que los visados son visados que van a afectar a más de un país o a más de otro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un visado de negocios, para un poco definir, primero estamos hablando de un visado de estancia, que no de residencia. Y esto a nivel migratorio es importante, ¿vale? Y vosotros, todo el mundo sabe que una cosa es residir y otra cosa es estar. Entonces, estamos de paso. Y eso es importante porque, por ejemplo, los estudiantes son considerados también visados de estancia. Son residencias de estancia, que no cuando yo resido porque me han desplazado con un permiso de residencia y trabajo en España, ¿vale? Esto, por ejemplo, la nacionalidad contabiliza cuando hablamos de residencia, pero no cuando hablamos de estancia. Y los derechos o las garantías que nosotros tenemos como persona estando en un país no es lo mismo que una persona residiendo en un país, ¿vale?
Por otra parte, este visado de negocios, que se llama visado de negocios, afecta a todo el área Schengen, que ahora en la siguiente slide vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de Schengen. Pero no pases todavía, Antonio, que lo que quiero explicar es que el área Schengen lo que hace es la ausencia de fronteras, ¿no? Y esto un poco para simplemente que todo el mundo entienda que cuando yo entro a Francia, ya una vez en Francia, yo puedo llegar a España sin que nadie me pida hasta ahora el pasaporte o un visado para entrar, ¿vale? Por otra parte, estos visados se conceden, que aquí ya entra el follón y muchas veces vuestras dudas, son 90 días, se concede por 90 días cada 180 en todos los territorios Schengen. Eso significa que si yo he estado un mes en Francia, ya solo tendría, bueno, 30 días, ya solo tendría 60 días para poder estar en España. ¿Ok? Entonces contabiliza el Schengen, contabiliza todo y los 90 días contabiliza también independientemente del país donde hayas estado. ¿Vale? ¿Cómo se cuenta esos 180 días? Porque no se resetea cuando yo salgo del país, como pasa en otros muchos países, ¿no? Cuando yo salgo de España no vuelvo a tener 90 días, no, sino que voy a acumular y voy a contabilizar durante los últimos 180 días, que no ni siquiera al año, o sea, lo ponemos como difícil, así nadie entiende cómo contabilizamos cómo se puede computar, ¿vale? La validez del permiso... la validez del visado, perdona, puede ser hasta por 5 años. Entonces diréis, no, esto no lo he visto en la vida. Bueno, pues sí, existen, ¿vale? Una persona que tiene causas justificadas porque a lo mejor está viajando mucho a cualquier país del territorio Schengen, se le va a conceder con una validez mayor. ¿Eso qué significa? ¿Que va a poder estar más de 90 días en España? No. Eso significa que no va a tener que pedir un visado cada vez que agote los 90 días. Es decir, que voy a tener una validez de, normalmente es 90 días, 180, que te dan 90 días para que entres y salgas durante esos 90. Pero una vez que ya agoto muchos 180 días, te suelen dar un año, incluso 2 o 5, ¿vale? Sería un poco las 3 opciones que tenemos. Y luego otra cosa son las entradas. ¿Cuántas entradas puedo hacer? Espera, ya termino. ¿Cuántas entradas puedo hacer? Puedo hacer una sola entrada, que me hayan dado un visado para entrar una vez y ya está, ya se ha agotado. Puedo hacer 2 entradas o puedo hacer múltiples entradas. Entonces, esto es un poco para interpretar lo que es una foto que parece siempre que los visados son iguales. Pues no, tenemos que saber interpretar tanto la duración como la validez, como el número de entradas del mismo. Venga, ahora ya sí. Bueno. Entonces, esta siguiente slide, que parece un poco de perogrullo para algunas personas, pues a lo mejor es importante que lo tengamos claro, ¿vale? Y son que consideramos territorios Schengen. ¿Qué diferencia hay con la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, incluso acuerdos particulares como puede ser con Suiza? ¿Vale? Entonces, todos los países de la Unión Europea no están en el espacio Schengen, ni todo el área Schengen significa que están en la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, hay 2 países concretamente dentro de la Unión Europea, que son Chipre e Irlanda, que no pertenecen al espacio Schengen. Entonces, si yo me voy a ese país, independientemente de que yo tenga un permiso de residencia en España, tengo que ver si necesito o no necesito un visado. Es decir, que estos países, no firmaron el acuerdo Schengen en la que admitían que sus fronteras eran las fronteras de otros países, ¿vale? Chipre, lo pongo en rojo, pero está a las puertas de entrar en Schengen, ¿vale? Porque una cosa es que uno quiera o no quiera y luego otra cosa es que te acepten o no te acepten. Tienes que garantizar que cumples los requisitos de control de fronteras en el que se te ceda la competencia para poder dejar o no pasar a una persona, ¿vale? Y luego, bueno, diferenciar. Tenemos Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que aunque no son países de la Unión Europea, esto otra de las diferencias, sí que pertenecen al territorio Schengen, ¿vale? Incluso muchas veces se desconoce porque a nivel migratorio les vamos a conceder ese mismo certificado UE o NIE comunitario o el NIE verde que todo el mundo conoce para los ciudadanos de la Unión Europea, pero son ciudadanos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y el acuerdo particular con Suiza, ¿vale? ¿Ya pasamos? Ok, aprovecho y te comparto que te quedan 5 minutazos. ¡Oh! ¿De verdad? Venga, vamos, pasa.
Vale, simplemente que entendáis que hay países exentos de solicitud de visado. Es decir, que aquellos países, aquellos nacionales de estos países no tendrán ni siquiera que pedir un visado en el consulado. Pueden entrar directamente siempre cumpliendo esos 90 días cada 180, billete de ida y vuelta, medios económicos, etc. Venga, ¿qué pasa? Mira qué rápido, Antonio. Vale, entonces, importante, las características del viaje de negocios. Como hemos dicho, aquí lo que quiero un poco haceros vosotros reflexionar, que muchas veces nos llamáis, es, ¿esta persona está trabajando o está en negocios? Justo ayer tenía una llamada de una persona que está escuchando diciendo, ¿qué les digo? Entonces, para decir qué les digo, para definir si el criterio es negocios o el criterio es trabajo, nosotros vamos siempre a tener 3 ítems de los que analizamos. Uno es la duración. Vamos a ver, ¿vas a estar más de 90 días en España en este caso? Sí, entonces es trabajo. No, entonces podemos considerar que es negocio. Siguiente, frecuencia. Aunque vas a venir poco, vas a venir ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, porque eso entonces no se lo cree nadie. Entonces eso no estamos ante un negocio, estamos ante un trabajo, ¿vale? No existe un límite como tal, pero ojo con el uso fraudulento y con ese límite de los 180, ¿vale? Y por último es la actividad. Porque este es el núcleo duro, es, vale, estás un mes, vas a estar una sola vez, pero ¿consideramos tu actividad negocio o consideramos tu actividad trabajo? Para resumirlo, podríamos decir primero que no existe un listado de actividades cerradas en España en las que esto es trabajo, esto es negocio, que hay cosas básicas como reuniones, formaciones, entrevistas, visitas, que podrían considerarse negocio, pero luego hay otras, como pueden ser algunas visitas, que lo llaman visitas, pero en realidad me pongo los guantes y me pongo a trabajar. Entonces, eso ya va a ser trabajo. ¿Y cuál es la gran diferencia? Nosotros decimos que se considera puro trabajo aquella actividad que tú realizas en origen. Si es la misma actividad que tú realizas en origen, aquella que vienes a destino, entonces se considera destino. Nosotros tenemos un ejemplo muy fácil que lo teníamos nuestro, que es una persona que venía de Londres a España un día a cocinar. Era un cocinero. Por un día, decían, por un día voy a tener que tramitarle un permiso de trabajo porque voy a venir un día a cocinar en un super restaurante de gala para hacer un showroom. Sí, porque es tu actividad y es la actividad que vienes realizando en tu país de origen. ¿Qué pasa? Y ya puedes pasar, si quieres, Antonio, que voy diciendo, en España, como sabéis, no hay un visado de trabajo de corta duración. Entonces nos aplica a todos igual, ya venga por un día que lo consideramos trabajo o por 30 días que lo consideran. O sea, un día, me da igual si es un día de trabajo o si es 30 días de trabajo. ¿Vale? Y bueno, para terminar, indicaros que es el TIAS, que es el European Travel Information Authorization System, que es una autorización electrónica de viaje que, para que te hagáis una idea, es como la ESTA, que todo el mundo conoce, de Estados Unidos, o la ETA en Canadá o en Australia, es decir, son visados electrónicos. ¿Quién va a tener que solicitar este TIAS? Todas las personas que están en ese listado que he mencionado previamente, en el que no van a necesitar un visado. Es decir, esto lo que va a hacer es hacer un control real de las entradas y salidas dentro de los países de la Unión Europea de aquellas personas que no necesitan pedir un visado. Porque la realidad es que actualmente no hay un control en frontera real sobre... O sea, los policías en frontera no se ponen a contar muchas veces cuántos días has estado fuera, cuántos días has estado dentro, porque son por sellos. Entonces, en numerosas ocasiones, incluso los empleados nos dicen, pero si ya igual, si yo llevo entrando, superando, porque efectivamente no hay un control real. Esto se supone que se va a acabar con la entrada en vigor de esta visa electrónica. Llevan diciendo que entra en vigor muchos años, también es verdad, yo ya he leído todo lo que se informa en las páginas de la Unión Europea y notificaciones oficiales es que entra en vigor en este último cuarto, o sea, en el último trimestre del 2026. España lo tiene todo, o sea, hemos hecho los deberes, es decir, España ya lo tiene preparado desde el año pasado, desde principios del año pasado. Ya está todo listo, pero el problema es que esto no puede arrancar hasta que cada uno de los países del territorio Schengen estén listos con sus programas informáticos para poder abrir o gestionar lo que es la ETIAS, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya para concluir, espero que os haya
por lo menos clarificado, lo primero que esta diferencia básica, que para algunas personas no es tan básica, sobre qué es Schengen, qué es Unión Europea, Comunidad Europea, Suiza, etc., que a día de hoy no existe un control real, pero que a día de mañana, en principio, estará la ETIAS. Y que, ojo, como siempre decimos, desde las consultoras, pues que las empresas corren un riesgo desplazando a trabajadores con visado de negocios, cuando en realidad lo que van a venir es a trabajar. Ponen en riesgo a la persona, a la actividad y al negocio. Y bueno, pues que desde Santa Fe, por supuesto, que estamos aquí para ayudaros, para minimizar vuestros riesgos y para hacer todo bajo la normativa vigente. Muchas gracias, Antonio. Perfecto, que no había desmuteado. Muchísimas gracias también, Irene, por lo interesante de las reflexiones compartidas, por lo prácticas y también pues por haberte ceñido tanto y también al tiempo. Muchísimas gracias por eso también. Y si os parece, por tanto, vamos a entrar en la última presentación, que es la que tiene que ver con ese otro quebradero de cabeza que es los alojamientos. Porque claro, una persona que se va de viaje o que va a un periodo que se alarga un mes o lo que sea, ¿qué narices hago para alojarlo? Además, condiciones de seguridad, condiciones tal, 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 ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar y voy a compartir con la gente de Silverdoor, Jaime Molina, que nos va a compartir su experiencia. Dejadme, eso sí, antes de hacerlo, que tengo que, o cierro esta presentación, no me dará problema. Así. Pongo ya la que me toca. Y aquí está. Vale. Listo, espero que ya la estéis viendo. La pongo en modo presentación. Y ahora me falta darle voz a Jaime. Jaime, ahora ya puedes desmutearte. Ya estoy. ¿Se me oye, no? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a IHR por invitarnos, muchas gracias al sponsor de la sala y bueno, y a todos los asistentes por acompañarnos hoy. La verdad que estamos encantados de entrar en esta comunidad de expertos, que es nuestro primer año, así que estamos muy contentos de formar parte de ella. Bravo. Nada, simplemente presentarme muy rápidamente. Yo soy Jaime, en Silverdoor me encargo de las relaciones con nuestros clientes, que en su mayoría pues son empresas multinacionales que requieren alojamiento a nivel internacional para sus empleados pues de manera bastante frecuente, ¿no? Entonces, bueno, pues después de las excelentes presentaciones de Jesús y de Irene, por mi parte va a ser una presentación desde un punto de vista un poco menos técnico, porque bueno, es un poquito más bueno, en el marco dentro de la gestión de la política de viajeros internacionales, pues hablando más de la categoría del viaje y del alojamiento en el viaje, que parece también algo muy sencillo hasta que empiezas a gestionarlo, ¿no? Porque los alojamientos en estos viajes internacionales de corta o de media duración, nosotros siempre decimos bueno, cuando es un viaje, pues eso, de 1 o 2 meses, es curioso porque dura lo suficiente como para generar todas las complejidades del largo plazo, pero a la vez demasiado corto para que la empresa haya puesto, dedicado el tiempo en tener todos los detalles, ¿no? Y es verdad que muchas veces ocurre que cuando esto pasa, pues a lo mejor se queda en tierra de nadie. A lo mejor el departamento de recursos humanos piensa que lo va a gestionar Travel o Travel piensa que entra dentro de Mobility y al final hay un poquito ahí de tierra de nadie, ¿no? Y muchas veces ocurre que el propio viajero pues se tiene que implicar y gestionarlo él mismo, ¿no? Así que, bueno, en lo que me voy a centrar es un poco en el alojamiento, lo que significa realmente el alojamiento en este tipo de viajes, porque es verdad que realmente es bastante estratégico para la experiencia del viajero, no hay pocas cosas tan estratégicas como el lugar donde va a dormir, ¿no? Entonces, en este primer slide hablamos un poco del papel del alojamiento, que como decía, no es simplemente un detalle administrativo, sino que, bueno, en buena parte o en buena medida puede ser la base emocional u operativa de ese viaje, ¿no? De ese viajero que estamos desplazando. Si el viajero descansa bien y se siente seguro y está cerca del cliente, pues todo fluye. En cambio, si no, el viaje pues ya empieza cuesta arriba, si eso no está bien.
Entonces, en estas estancias de, bueno, de algunas semanas o incluso pocos meses, vemos algunas realidades que se repiten siempre, ¿no? La primera de ellas es que nos damos cuenta que el hotel, que es, digamos, lo más obvio, pues muchas veces no es tan cómodo. O sea, es cómodo hasta que deja de serlo. A partir de 3, 4 días, pues en principio es un lujo, pero a partir del tercero o cuarto día, pues ya te das cuenta que cuando llevas mucho tiempo, si llevas una semana, 2, 3 semanas, es un recordatorio constante de que tu casa realmente no está ahí, ¿no? Que tu casa está en otro país. Luego, la ubicación, que al final lo es todo, es decir, un desplazamiento de esas características en las que estás unas pocas semanas no te permite el, bueno, ya me acostumbraré a la zona, que está bien, ¿no? En esos viajes es verdad que el viajero necesita estar a gusto y estar bien en un lugar correcto desde el día uno. Y luego la flexibilidad sí que consideramos que es algo fundamental en este tipo de viajes, es decir, como sabéis todos, este tipo de viajes siempre van a implicar ampliaciones, reducciones, todo este tipo de cambios siempre ocurre. Es casi la marca de fábrica de este tipo de viajes y realmente hay que tenerlo en cuenta. Al final, el alojamiento en este tipo de viajes no siempre garantiza que el viaje vaya a ser perfecto, pero si falla, sí que está garantizado que el viaje va a ir mal. O sea, es un poco, hay que tenerlo en cuenta porque hay bastante más que perder, ¿no? Si pasamos al siguiente slide, en el que, bueno, hablamos un poco de qué creemos que debe considerar una empresa a la hora de planificarlo, ¿no? Pues cuando una empresa mueve a mucha gente durante periodos cortos o medios, la gestión del alojamiento es verdad que se convierte en un pequeño rompecabezas y hay algunos elementos que siempre funcionan como una brújula, digamos, fiable. Primero, como decía antes, la ubicación estratégica. Parece obvio, pero es verdad que el viajero descubre que ese apartamento que estaba cerca del cliente, pues resulta que ese cerca son 45 minutos de desplazamiento, ¿no? Entonces, esa ubicación influye tanto en la seguridad del viajero como el tiempo de desplazamiento, la productividad que va a tener y, bueno, un poco en conjunto en el bienestar de ese viajero. Luego, fundamental, por supuesto, seguridad y estándares mínimos. Pues tiene que haber una seguridad antiincendios, unos accesos seguros, una vigilancia, tiene que haber protección de datos también a tener en cuenta. Todos estos aspectos no son al final un plus, sino que al final es el duty of care que tenemos que tener en cuenta. También pensar que si el viajero está en un alojamiento que él ni siquiera reservaría para sus vacaciones, pues ahí podemos tener un potencial problema. Como decía, la flexibilidad fundamental, todas estas cancelaciones que ocurren y que van a ocurrir, pues digamos que la política tiene que acompañar ese tipo de cambios, o sea, que hay una flexibilidad en las cancelaciones que nos permita acompañar esos cambios. Y luego, importante, el coste total de la estancia. En una estancia de varias semanas, no es solamente la tarifa lo que debemos tener en cuenta o lo que consideramos que hay que tener en cuenta, sino el coste total. O sea, hay que combinarlo con que, pues si vas a estar X tiempo en ese alojamiento, que esté incluida la limpieza, la lavandería, el wifi, que tenga una cocina donde el viajero pueda cocinar, como decía antes, que haya una flexibilidad en las cancelaciones y que esté incluido. Al final lo que cuenta es más el coste, o sea, el valor total que la tarifa en sí. Y luego, bueno, aunque no figura en la slide, pero bueno, damos por hecho que los viajeros lo reciben por parte de sus empresas, es el apoyo al viajero, ¿no? O sea, al final nada le va a generar más estrés que el no encuentro la entrada, el código no funciona, no sé dónde comprar algo básico, o no sé cómo llegar a la oficina. Entonces, por eso recomendamos, pues bueno, que haya unas instrucciones claras de check-in, que no produzcan ese estrés a la llegada a última hora a una ciudad extranjera, ¿no? Que ahora entramos un poco más detalles. De hecho, esto, bueno, nos da para entrar en la siguiente slide, ¿no? Que son precisamente los problemas más habituales que nosotros vemos con nuestros clientes. Pues lo que decíamos, el cambio de última hora, esa reunión que se adelanta 2 días o que te tienes que volver antes o que el cliente necesita que el equipo esté una semana más. Eso al final rompe con cualquier reserva que sea un poco rígida y nos supone un problema que ya puede ser un problema desde antes de empezar el viaje, ¿no? O incluso durante el viaje. Otro problema muy común,
como decía antes, esas llegadas nocturnas con estrés añadido. O sea, no hay nada más divertido que llegar a un país nuevo a medianoche con un PDF, con 19 pasos, que es más un escape room que un check-in. Pues obviamente al día siguiente el Departamento de Recursos Humanos va a recibir un mail, una llamada diciendo, oye, aquí estoy en la calle abriendo una puerta y me ha salido un señor que ¿dónde estoy? Entonces, eso son problemas habituales que realmente se pueden evitar. Lo que decía antes, otro problema, pues bueno, no calcular esa estancia. Tener un viajero en un hotel que es perfecto para X noches, pero que cuando lleva unos días se da cuenta de que la lavandería te cuesta más que si tuvieras un mayordomo, o que no hay una nevera decente, que a partir de 21 días, pues, o sea, cuando estás 21 días en un sitio ya comer fuera no es un modo de vida y te empieza a costar más las comidas más que el vuelo de desplazamiento, ¿no? Y finalmente, y muy, muy importante, es el control y la visibilidad. O sea, si cada viajero reserva un poco, bueno, lo que he encontrado en Airbnb, lo que he encontrado en Booking, pues el resultado que tiene son 20 viajes, 20 alojamientos distintos, 20 experiencias desalineadas y lo que al final pues se resume en un gasto que a lo mejor no puedes controlar muy bien, incidencias que pueden surgir que no sabes quién la va a solucionar porque cada uno está alojado en un sitio distinto y un empleado con una experiencia negativa y que probablemente va a estar un poco cabreado, ¿no? Entonces ahí, pues, con esos tipos de problemas se tuerce todo. Pero bueno, si vamos a lo positivo, que sería, pues, el siguiente slide, son, pues, bueno, cuáles son las buenas prácticas que podemos implementar o que vemos que nuestros clientes implementan. Pues, bueno, en primer lugar, definir el tipo de alojamiento. Es decir, oye, hasta una semana vamos a reservar en hoteles, tener una política clara. A partir de una semana, estas estancias va a ser mejor hacerlas en un apartamento porque vas a tener tu cocina, tu privacidad, tu espacio, vas a tener unos costes más estables, más controlados y al final el viajero pues va a tener una mejor experiencia donde puede hacer su compra y puede tener más independencia. Segundo, importantísimo, un partner verificado con estándares de seguridad. Como decía, no vale reservar, bueno, lo que he visto aquí en esta página o en este portal. Al final tiene que ser un operador profesional, con solvencia, sobre todo con solvencia para resolver cualquier incidencia durante el viaje. Bueno, antes, durante y después del viaje, pero principalmente pues durante el viaje, las llegadas, etcétera. O sea, si no es un operador profesional, no pasa el corte para este tipo de viajes, o si no tiene acceso seguro las 24 horas o no tiene seguridad antiincendios, pues no pasaría el corte, ¿no? Entonces, eso es un punto fundamental a tener en cuenta. Como decía antes, hoy en día no se puede viajar a ningún sitio, no se puede ir a ningún alojamiento sin una especie de welcome pack digital, ¿no? O sea, una información al viajero que pueda llevar consigo donde tenga la clave del Wi-Fi que funcione, los códigos de acceso de forma sencilla, un mapa con los supermercados o los comercios que le puedan resultar útiles, dónde está el transporte público más cercano, cómo llegar a la oficina, en resumen, una guía de la zona. Esto al final evita que en los primeros 24 o 48 horas surjan un montón de posibles incidencias. Y luego lo que decíamos, un soporte 24/7, o sea, sobre todo pues en esas llegadas a deshoras, cuando te dicen, bueno, la llave está debajo de la maceta y hay 14 macetas, bueno, pues no nos sirve, ¿no? Tiene que tener esa claridad cuando uno llega. Y luego, importante, lo que decíamos antes, el valorar el valor y no el precio. O sea, el negociar el valor de la estancia total y no el precio por noche. Como decía antes, que tenga una serie de servicios incluidos como la lavandería, la limpieza, cancelación y espacios extra de trabajo. Ejemplos que a nosotros nos han ocurrido, pues que son fáciles, como decía, de evitar, pues hemos tenido clientes internacionales, por ejemplo, en el sector ingeniería, que tenían rotaciones pues 2, 8 semanas con gente viajando a Dublín, a Hamburgo, y estaban yendo a hoteles. Entonces, claro, cuando hablamos con ellos y vieron un poco la opción de los apartamentos, al final variaban mucho los costes variables. Una vez que empezaron a alojarse en apartamentos, se dieron cuenta que las dietas, la lavandería, la cena fuera les suponían un coste muchísimo más alto. Al final, con ese cambio, pues consiguieron reducir pues más de un 20% el coste que estaban teniendo en esas estancias. O nos ha pasado también con clientes aquí en Madrid
clientes tecnológicos que, bueno, tenían llegadas muy, muy diversas de mucho tipo de viajeros a diferentes horas y, bueno, el tener organizado un welcome pack con instrucciones claras, pues les quitaba muchísimas incidencias que estaban teniendo. Entonces, bueno, digamos que finalmente como recomendaciones en el siguiente slide, lo que comentábamos un poco y resumiendo, ajustarse al perfil del viajero, porque como todos bien sabéis, no es lo mismo un inter que un director. Definir las reglas claras de cuándo utilizar qué tipo de alojamiento, dependiendo de la duración de la estancia. Priorizar un poco un mix de seguridad, claridad y flexibilidad a la hora de elegir el alojamiento y, por supuesto, medir la satisfacción y el gasto. Si no se mide, si no hay un feedback, pues no podemos mejorar lo que le estamos ofreciendo al empleado. Y luego, pues lo que comentábamos antes, esa coordinación interna entre en el Departamento de Recursos Humanos, Mobility, Travel, pues bueno, para estar seguros de que esa estancia, que no es ni larga ni corta, esté cubierta. Así que, bueno, finalmente, nada, en esta última slide simplemente contaros lo que hacemos en Silverdor, que al final es un poco cubrir todas esas necesidades o ayudar en estos viajes. Al final la empresa lleva 25 años trabajando en el mercado, trabajando con empresas multinacionales, ofreciendo estos apartamentos corporativos con todos los servicios incluidos. Y, bueno, la ventaja es desde ese punto de vista que desde un solo punto de contacto, en este caso nuestra oficina aquí en Madrid, aunque tenemos oficinas por todo el mundo, pues hay acceso a ubicaciones o apartamentos en todo el mundo. O sea, podemos reservar más de 1 millón de apartamentos en cualquier ubicación y bueno, el equipo se encarga un poco de todo, no solo de la reserva, sino de gestionar todo. Así que es un poco la ventaja que ofrecemos y esa ayuda de siempre tener operadores seguros y que cumplan todo este compliance. Así que nada, por mi parte, esto es todo. Creo que lo he hecho en tiempo, Perfecto. con un poquito de Sí, sí, suerte. sí, sí. Así que nada, Sí, 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 sí. muchísimas gracias a todos. Nada, muchísimas gracias a ti.